Buenas noches, el día de hoy voy a estar dando una exposición en materia de derecho penal, lo que es la jurisdicción, la competencia y las reglas de competencia. Debemos saber que la jurisdicción es la potestad pública que en sí confiere al Estado, tanto como a los jueces y a los tribunales, para administrar justicia. Es la función única que emana la soberanía. En términos simples, es la facultad de decir el derecho, es ejecutar lo juzgado. En la competencia es la medida de jurisdicción. Como el Estado tiene tantos asuntos, no todos los jueces pueden conocer todos los casos. La competencia es en sí es el conjunto de reglas que determinan qué juez, de entre todos los que tienen la jurisdicción, es el llamado a conocer un asunto específico. Se determina por territorio, materia, personas y grados. Las reglas de competencia tenemos que la primera es la distribución de la jurisdicción en criterio territorial. Existen competencias en un juez para conocer o juzgar una infracción cuando el juez ejerce jurisdicción en un lugar donde se comete la infracción. Es decir, será competente el juez del lugar donde se cometió la infracción. Por ejemplo, un delito que se comete en Guayaquil, se tiene que ser un juez competente que es de la ciudad de Guayaquil. En dos, casos en los que el delito empieza en un lugar y se consume en otro lugar. Cuando un delito empieza en un lugar y se consume en otro, la competencia se debe arrigar al juez del lugar de donde se consume el delito. Por ejemplo, una persona es secuestrada en la ciudad de Guayaquil, pero el delito se comete en Quito. Aquí no es competente donde la persona es quitada, sino la competencia del delito se cometió que sería en la ciudad de Guayaquil, sí, en la ciudad de Guayaquil. Casos donde no se debe, o sea, no sabemos dónde se cometió el delito, ese es el tercero. Por ejemplo, la persona, sigamos con el tema de los secuestros, la persona es secuestrada, pero el cuerpo aparece en un lugar. Sabemos dónde se lo llevaron, todo, pero no sabemos dónde se cometió el delito. Esto tiene tres reglas. Por ejemplo, el juez competente para jugar este delito es el juez del lugar donde se detenió el sospechoso. Cuando el sospechoso no esté detenido todavía, en ese caso se aplica la segunda regla, que el juez competente será del domicilio del sospechoso. Y por último, si no se sabe el domicilio del sospechoso, se aplica la tercera regla, que es el juez competente será el juez de la capital de la República. En la cuarta regla, nosotros tenemos los traslados del caso. Si no sabemos dónde se cometió el delito y si se radicó la competencia del lugar donde se detuvo el sospechoso o el lugar del domicilio del sospechoso o el juez en Quito, pero luego se conoce dónde se cometió el delito y todo lo actuado sobre lo emitido del juez donde el lugar donde se cometió el delito. O sea, todo va a ser emitido. O sea, no sabíamos, empezó el tema, entre todos los recados se radicará donde ya se conoce al juez donde se cometió el delito. Porque siempre se refiere al juez del lugar donde se cometió el delito. Es una pregunta, porque el juez del lugar donde se cometió el delito está más cerca de las evidencias, entonces es más factible. Los casos en que un delito es cometido es en el límite de dos o más jurisdicciones de los cantones, ese es el quinto. Hay dos clases de límites, los cantones están divididos en líneas imaginarias por ríos, puentes, etcétera, donde pueden ser cometidos los delitos. Por ejemplo, en el caso donde el policía mató a su esposa, que era la abogada, fue en un puente que se establece entre el límite de San Juan de Rondón y Durán. El juez competente es el primero que aboque el conocimiento, ¿cierto? Cuando la infracción se comete en territorio extranjero. La persona será juzgada por el juzgador de la circunscripción territorial en la que sea aprendida y detenida, o será juzgado en la capital de la República del Ecuador. 7. Fuera de la Corte Provincial. Si en una infracción está involucrado ciudadanos comunes y al menos una persona que fuera de la Corte Provincial, por ejemplo, un fiscal provincial, una jueza de primer nivel, la Corte Provincial traerá a juzgamiento de todos los procesados, evitar fragmentar el proceso. Por ejemplo, una jueza de garantías penales que tiene un fuero en la Corte Provincial es detenido junto a dos personas particulares en el delito de cohecho. Aunque los participantes normalmente irían a un juez de primer nivel, la Corte Provincial de Justicia juzgará en sí al juez con los dos particulares para mantener la unidad del juicio. 8. Fuera del Corte Nacional. Esta regla es muy importante. Si entre los procesos hay alguien con fuera de la Corte Nacional, por ejemplo, un ministro, una asamblea, un juez, la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia juzgará a esta persona y a todos los cómplices sin importar su jurisdicción. Por ejemplo, el asambleísta es investigado por un peculado junto a tres contratistas privados. Los contratistas no tienen ese foro. Pero al participar del mismo hecho con la asambleísta, la Corte Nacional, los de Justicia será el tribunal el cual competente para juzgar dicho caso. 9. Concurrencia en el fueros. Esta es una regla de jerarquía. En sí es un proceso, hay una persona con distintos fueros, nacional y provincial. El principio es del fuero superior siempre absorbe el inferior. Ejemplo, un gobernador que tiene un fuero en la Corte Provincial y un ministro del Estado que tiene un fuero en la Corte Nacional son procesados por el mismo delito. Y asimismo hay conclusión. Dado a que el ministro tiene un foro mayor de jerarquía y la Corte Nacional de Justicia será la única en sí en competencia para poder jugar a ambos. 10. Si distintas cortes provinciales, esto quiere decir, si el delito estuvo efectuado en diferentes provincias de los procesados, están sometidos a la jurisdicción de la Corte Provincial
distintas. Las reglas de las prevenciones, bueno, la prevención, el que conoció primero, por ejemplo, se comete un delito de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos de Guayaquil, Pichincha, la Corte Provincial de Guayas, dictó la primera orden de detención ante, ante que el de Pichincha. Por lo tanto, la Corte Provincial de Guayas será la competente a juzgar todos los procesados en el trayecto del caso. 11. Violencia contra la mujer o núcleo familiar. Esta es una forma de protección especial. La ley establece que unos delitos de violencia de género o infracción familiar, el futuro no existe. El objeto que el juzgador sea especializado en violencia contra la mujer, independientemente si agresó o no al funcionario o al ciudadano común, por ejemplo, un alcalde que goza de un foro de la Corte Provincial es denunciado por violencia intrafamiliar contra su cónyuge. A pesar de que el cargo y su foro no sea juzgado por la Corte Provincial, sino por un juez de unidad judicial especializada de violencia contra la mujer, la protección de la víctima prevalece sobre todo privilegio del foro.